FM 89.1, Radio Universidad. 8:29 en la mañana. Ayer, entre otras cosas, Diputados dio media sanción al proyecto de cupo de inclusión laboral el travesti trans, además de fijar un mínimo del 1%, ¿no?, para todo el personal del Estado Nacional, un proyecto que prevé incentivos por contratación para las empresas privadas. Un proyecto, como decíamos recién, que tuvo sanción por amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, y por eso estamos en comunicación con Florencia Guimaraes. Flor es militante y referente del colectivo Furia Traba y está en comunicación con nosotros. Luz Salomón y Tavo Cibreiro, te saludamos. Flor, buen día. Hola, buen día. Bueno, la verdad que una buena, ¿no?, lo que ocurrió ayer. La verdad que sí, no nos esperábamos este resultado, teníamos mucha preocupación, ¿verdad? Pues saber qué es lo que iba a pasar después de tanta lucha, después de estos 2 años y pico de luchar con este proyecto precisamente, ¿no? La lucha por el acceso al cupo laboral viene hace muchos años, pero con este proyecto hace más de 2 años. Así que muy felices, por supuesto, del resultado, de que no solamente los políticos, sino que gran parte de la sociedad haya seguido esta noche, esta tarde, y escuchado lo que nosotros venimos gritando hace años, ¿no? En boca esta vez de los responsables políticos, ¿no? Donde pudieron hablar de travesticidio, de las condiciones de vida en las que estamos sometidas las personas travestis y trans, de la violencia estructural y de todo lo demás, para argumentar y votar este proyecto de ley tan necesario. Sí, que toca de cerca, por lo menos aquí también, a los que estamos en La Matanza, por el nombre, ¿no?, que lleva este proyecto de Diana Zacayán y Luana Berkins, una población que fue oprimida históricamente, ¿no?, y que el acceso al empleo era un tema. Sí, una población que todavía sigue prácticamente sin acceso al empleo, por eso la necesidad de esta ley, por eso nuestra compañera matancera Diana Zacayán pensó en este tipo de política pública hace muchísimos años, y tenemos que decir que primero tuvimos la ley Diana Zacayán en la provincia de Buenos Aires, y que a partir de ese proyecto de ley se desprende lo que fue votado ayer, ¿no? En este caso, la unión de 2 proyectos muy importantes, que era la ley Diana Zacayán y la ley Luana Berkins. Se logró hacer un proyecto de ley superador, que realmente incluye todas las demandas que teníamos, ¿no? Vos ya antes hablabas, no solamente el acceso al empleo en el Estado, sino también incorpora a los privados, incorpora otros tipos de economía, porque también habla claramente de préstamos para emprendimientos, microemprendimientos, para otras formas de organizarnos económicamente, cooperativamente, o como decíamos las personas travestis y trans, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, es superador, y bueno, vamos ahora, por supuesto, para que se convierta en ley, ¿no? Porque sabemos que no alcanza con un decreto presidencial, que los decretos son muy fáciles también de quitar, y que no podemos estar a la suerte de los gobiernos que vienen, ¿no? Porque, por supuesto, en este momento tenemos todo el apoyo, pero no lo tuvimos en la gestión anterior, donde estuvimos 4 años con una ley de cupo cajoneada, ¿verdad? Entonces necesitamos una ley que reafirme este derecho, que es el derecho al trabajo, ¿no? Y no solamente al trabajo, sino a otro tipo de vida, ¿no? Porque el 90% de nosotras aún hoy subsiste de la prostitución, porque después también tenemos que luchar contra todos estos discursos, ¿no?, que ya venían y que van a seguir insistiendo en los medios de comunicación y en muchos lugares, discursos muy violentos que desconocen la realidad de las vidas travestis. Por eso, para mí, que ayer haya tantas horas resonado las condiciones de vida que atravesamos es muy, muy importante. La sociedad tiene que empezar a comprender que somos una población completamente vulnerada, y que por eso exigimos esta ley de discriminación positiva, que no debería haber una ley de cupo laboral,
que deberíamos poder acceder al trabajo, a la escuela y a todos lados como cualquier persona, pero esto no sucede. Claro, a ver, no debería existir, como decís vos, no algo así, sino que ya naturalmente tendría que haberse dado, pero también hay que estar preparados para lo que venga en cuanto a gobiernos, ¿no? Y en cuanto al no apoyo, como comentabas recién, porque uno no sabe lo que puede pasar de aquí en adelante, entonces es un respaldo el tener la ley. Y algo que me parece sumamente valorable también es esto de acceder a los puestos de trabajo con esta aclaración que aclara también el proyecto, de no ser necesario acreditar el cambio registral en el DNI también, ¿no? Eso es crucial, eso para nosotras y nosotros como comunidad es crucial, primero porque es respetar a la identidad de género en su gran amplitud, ¿no? Y después porque hay muchas personas que no han accedido a su cambio de DNI por diversas razones, por desconocimiento ante la ley, por falta de información, por un montón de cuestiones. Entonces eso no puede ser un impedimento, la ley está, la ley es a nivel nacional, todavía no se termina de respetar en un montón de instituciones y de ámbitos, esto hay que decirlo, en las escuelas, en los hospitales, en la justicia, en los medios de comunicación, donde en estos días vemos cómo se sigue tratando del modo que no corresponde a Tehuel de la Torre, que lo seguimos buscando y se lo sigue nombrando en modo femenino, ¿no? Y lo mismo sucede con las personas travestis. Bueno, eso se replica a nivel sociedad, ¿no? A pesar de tener una ley, ¿no? Que dice bien claro el derecho a la identidad autopercibida como cada quien la siente. No es necesario tener el cambio de documento, se debe respetar la identidad de las personas. Bueno, todo el tiempo tenemos que estar plasmándolo en proyectos de ley para que se respete, ¿no? Bueno, falta todavía mucho, pero vuelvo a insistir, no se termina de respetar la ley de identidad de género en sí, entonces es importante seguir incorporándolo en todos los proyectos que vayamos generando. Tenemos que estar insistiendo con el trato digno, ¿no? Somos la única población que a través de un proyecto de ley, como es la ley de identidad de género, tiene que tener un artículo donde hable de trato digno, ¿no? Tenemos que pedir a través de una ley que se nos trate dignamente, que se respete nuestras identidades, nuestras existencias, nuestras trayectorias de vida. Bueno, un avance, ¿no?, que uno ve en este aspecto. Recién decíamos, bueno, no se tiene que acreditar este cambio de registro en el DNI. Sí se va a crear un registro único, como comentabas, de aspirantes a aquellas personas que interesadas quieran anotarse, pero tampoco la inscripción al registro tiene que ser un requisito obligatorio, sino que la idea o el objetivo, ¿no?, de todo esto es proveer estos listados también de candidaturas a las reparticiones demandantes, ¿no?, y demás, y un proyecto que tiene el antecedente de lo que fue el decreto firmado en septiembre del año pasado, ¿no? Tal cual, un decreto muy importante que ya está en marcha, que ha hecho que varias compañeras hayan accedido a puestos laborales. También tenemos que decir que ya tenemos ley de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias también, en diversos municipios también contamos con ley de cupo laboral. El tema es que esto es como bastante burocrático y se da de manera muy acotada, entonces necesitamos la aplicación de manera masiva. Hay muchas compañeras anotadas, por suerte también hay que decir, tenemos ya un registro único que es el del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que hasta el momento creo que llevaba más de 4.000 personas inscritas. Tenemos un registro en la provincia de Buenos Aires, también en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el registro Diana Zacayán, que también es de aspirantes, ¿no? Es importantísimo primero también para empezar a que el Estado empiece a obtener datos, ¿no?, sobre la población travesti trans. Eso nunca había pasado, no se había tenido en cuenta cuántas personas somos, ¿no? Más en profundidad me refiero, porque a partir de eso podemos crear políticas públicas y un montón de otras cuestiones. Bueno, es importantísimo todo este tipo de registros para saber las condiciones en las que vivimos, si accedemos o no al trabajo, al estudio, a la salud, etcétera, etcétera. Claro. Y contamos con estos registros, sí. Flor Tabo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bien, pensaba esto que decías a lo último, ¿no?
trascendente. Primero hay que saber desde dónde se parte, ¿no? Cuántas personas hay, ¿no? Qué condiciones tienen laborales esas personas, digo, en qué situación viven. Me parece que es fundamental. Primero el diagnóstico y a partir de ahí que surjan las soluciones. Te quería preguntar, que en realidad esto tiene que ver más que nada con sensaciones, si estamos muy lejos de ese momento quiebre, ¿no? Donde ya todo cambie para bien y que la cuestión fluya y que no tengan, como decías recién, que pedir en una ley que específicamente esté escrito que a los compañeros se los trate bien, ¿no? ¿Estamos lejos de ese momento? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Qué sensación tenés? Yo creo, no, va a ser pesimista, pero estamos muy lejos, porque lo venimos viendo, lo venimos viviendo, quienes hemos podido acceder a un puesto laboral dentro de estos últimos años, entendemos, sabemos y vivimos en carne propia las resistencias que hay en muchos espacios. Vemos día a día quienes trabajamos, sobre todo en lo territorial, lo que sucede con las personas travestis y trans, con las juventudes con respecto a la escuela, que sigue siendo un lugar súper expulsivo, los asesinatos, los crímenes, los medios de comunicación, ¿no? Hay muchas resistencias, por supuesto que voy a poner por delante que hay muchísimas personas que no tienen estas actitudes, que nos abrazan, que nos acompañan, ¿verdad? Y que esto va cambiando de a poco, que hoy podemos hablar de familias que acompañan a niñeces y juventudes travestis y trans, que esto era un tema que no se hablaba, ¿no? Hemos logrado muchísimo como colectivo, como comunidad, para visibilizarnos, para ir transformando todas estas actitudes. Pero falta mucho todavía porque vivimos en una sociedad y en sociedades, no es particularmente aquí, sino que en sociedades o en culturas que siguen siendo fuertemente patriarcales, machistas, violentas hacia todo lo que se considera diferente, no solamente hacia nosotras o nosotres travestis y trans, ¿no? Sino hacia toda aquella persona que consideramos por fuera de los parámetros de la normalidad que nos imponen, ¿verdad? Si somos migrantes, si somos negros, si somos gordos, si somos discapacitadas, si somos trabas, bueno, todo lo que se considera diferente se tiende a excluirlo, a dejarlo por fuera de todos los ámbitos. Y en el caso de las travestis, yo creo que todavía seguimos estando por fuera de la agenda emocional, por fuera de la agenda política para algunos sectores, ¿no? Pero para muchos otros no. Y ayer se demostró, ¿verdad? Escuchando y siguiendo los discursos, por lo menos particularmente, mayoritariamente del Frente de Todos y de algunas alianzas y de algunas personas de otros partidos, el apoyo se sintió, se sentían sus voces como se quebraban al hablar de todo esto que siempre venimos gritando hace años, de las condiciones en las que vivimos, ¿no? Entonces, para mí, eso fue muy, muy importante, realmente, fue muy emocionante. Desde lo simbólico es poderoso, ¿no? Me parece. Es muy poderoso para nosotras, lo decíamos muchas, nos escribíamos todo el tiempo, ¿no? Era muy emocionante escuchar todo el tiempo el nombre de Luana y de Diana resonar en ese recinto, ¿no? Era como una venganza travesti, ¿no? De decir, nuestras compañeras están vivas, están de alguna manera todo el tiempo dando vueltas alrededor de nosotros y acompañándonos en todas las luchas, ¿no? Fue realmente un momento histórico y esperamos que el próximo paso esto se convierta realmente en ley. Totalmente, y que después se lleve a la práctica, por supuesto, ni que hablar, ¿no? Y que es bueno, y que casi siempre estas luchas también arrancan por el Estado, en realidad casi siempre no, deberían arrancar siempre por el Estado, ¿no? Intentando primero dar el ejemplo, romper con todo lo que hay que romper para que esto fluya de forma más natural, por utilizar una palabra, y que luego eso contagie al resto del universo, ¿no? En este caso, de las empresas, Tavo, que pueden dar trabajo, ¿no? Claro, un poco, Tavo, me parece que de eso se trata esto que ocurrió, ¿no? En el último tiempo. Flor, ayúdame con esto, pero bueno, el decreto que había firmado en su momento Alberto,
ya destinaban este 1% de la planta a travestis y trans, pero esto alcanza ya el sector privado, ¿no? El proyecto de ley. Tal cual. Lo que tenía el decreto es que destinaba ese 1%, pero para sectores nacionales del Estado. O sea, no era para todos los sectores del Estado también, ¿no? Esto hay que decirlo. Entonces esto es mucho más amplio porque habla de todo el Estado en general, ¿verdad? Y a nivel federal y en cada rincón de todo nuestro país. Pero hemos tenido muchísimas señales, por supuesto, por parte no solamente de este gobierno, sino del mandato de Néstor y de Cristina, donde hemos logrado y conquistado la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, fue lo último que votase Cristina y lamentablemente esto pasó un mes antes de que asesinaran a Diana Zacayán. Entonces, entendemos y sabemos, por supuesto, que están todas las condiciones dadas para seguir avanzando en materia de derechos, porque tiene que ver también con el contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? Me parece que hay que estar a las alturas o a la altura de las circunstancias. Venimos ya de ser millones en la calle por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? Venimos avanzando fuertemente y nos sentimos abrazadas. Sabemos que falta muchísimo, vuelvo a repetir, pero sabemos que tenemos muchas alianzas, sabemos que vamos a llegar no solamente con este proyecto, sino con muchos otros más, porque ayer se nombraba todo el tiempo y es muy importante decirlo. Necesitamos una ley de reparación histórica para las compañeras mayores que hemos sido reprimidas por parte del Estado en su momento, donde había códigos contravencionales que nos detenían simplemente por nuestra identidad de género, ¿no? Días, meses y años de cárceles, donde el propio Estado decía que toda persona que se encuentre con ropa inadecuada al sexo debía ser arrestada. Muchas de nosotras hemos pasado infinidad de veces en las comisarías de nuestros territorios por ser trabas, nada más, ese era el delito. Entonces, vamos por el cupo laboral y después deberemos ir por todas estas cuestiones como una ley de reparación para las pocas compañeras adultas mayores que tenemos en nuestra comunidad, ¿verdad? Entre algunos otros proyectos que tenemos pensados y que ya hemos presentado, ¿no? Como este de la ley de reparación histórica. Sí, no sé, Tavo, si querés consultarle algo más a Flor. No, la verdad que también, digo, ya lo hemos hablado, no recuerdo si con Flor o con algún otro, pero ya lo hemos hablado, digo que también, digo, la esperanza de vida, ¿no? ¿Desde dónde se viene? ¿Desde dónde se viene? ¿No? En el caso, sí. No, entonces, digo, y esa esperanza de vida tremenda, ¿no? Que impacta cuando uno escucha el número, se relaciona directamente por las condiciones laborales, porque no les queda otra que prostituirse, porque no les queda otra que estar en la calle, porque tienen que pagar la olla, ¿no? Entonces, digo, al romper esta dinámica y esta lógica que viene, Flor, desde siempre, es vida. Estamos hablando de vida, de años de vida, de disfrute, de tener una vida feliz, ¿no? A partir de la elección, de cómo se perciben. Digo, es hermoso si se llega a poner en práctica y fluye todo como soñamos que así sea, ¿no, Flor? Exacto, porque tenemos que hablar todo el tiempo de dónde venimos, hablar de que las personas travestis y trans vivimos bajo una violencia estructural terrible, con un empobrecimiento total. Vos ya lo dijiste y yo ya lo había dicho antes también, el 90% de las compañeras en situación de prostitución, con lo que eso implica, desde niñas, ¿no? Esto también hay que visibilizarlo y ayer en un momento alguien lo nombró y lo dijo en datos, ¿verdad? La mayoría de nosotras empieza a transitar su vida en una esquina siendo niñas. Imaginen cómo puede llegar el cuerpo de una niña que es todas las noches manoseada, que sube y baja de un coche, que es arrestada, que vive en un mundo de adultos para poder sobrevivir, cómo llega ese cuerpo a los 35 años de edad, ¿no? Entonces, todo esto nosotras lo volcamos en los fundamentos de este proyecto de ley para que se tenga en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de la necesidad de acceder a algo
tan transformador y tan maravilloso como es el acceso al trabajo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones, hay que tomar en cuenta también el contexto histórico y de dónde venimos. Venimos de una Diana Zacayán que en los años 2000, en los cortes de ruta, en los piquetes, en las asambleas populares, ya venía hablando del acceso al trabajo de las personas travestis y trans, cuando inclusive las dirigencias políticas decían, está loca, pedir trabajo para las travestis. Bueno, fue persistente, resistió, luchó, lo logró, instaló este tema, ¿no? Y por eso es un gran orgullo para nosotras como comunidad, pero sobre todo como matanceras y como integrantes o ciudadanas de acá de La Matanza, gritar su nombre todo el tiempo, ¿no? Una compañera que ha revolucionado todo y que abrió un montón de caminos, y hoy estamos acá, ¿no? En la radio hablando de todas estas cuestiones, visibilizando. Necesitamos que esto también se pueda hablar desde la niñez. Tenemos que seguir luchando por una ESI que realmente hable de todas las identidades, corporalidades, deseos y formas de vivir y de existir. Eso va a ser realmente transformador. Cómo se transforma absolutamente cada lugar en el que somos incorporadas las personas travestis. Y ya que hablas de ESI, hablemos de educación también y que la terminalidad educativa no sea un obstáculo también para conseguir un puesto laboral, o que en ese caso también el Estado garantice, ¿no?, los medios para que esto se cumpla y se puedan cursar aquellos niveles o se permita el ingreso de condición de cursar en los distintos niveles educativos requeridos también por el colectivo. Así que, Flor, te agradecemos muchísimo esta comunicación y celebramos esto que está pasando. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.